En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Comienza un nuevo capítulo, por supuesto, en Chile Público. ¿Y dónde nos puede escuchar la gente? Los que están en la radio sintonizados hasta ahora, por ejemplo, Los Ángeles, somos 100.5, en Temuco 103.9, en Punta Arenas 98.7. Si me voy al norte, en Copiapó 101.3, La Serena 100.3. Aquí en Santiago, ¿dónde están los estudios de Radio Agricultura? En Providencia 1208, piso 6. ¿Dónde está el señor Luis Fraile en los controles, en las perillas? Que ahí me bajó la música porque pensó que iba a decir 92.1. Aquí. También recuerda que estamos todos los días ahora por YouTube en el canal de Radio Agricultura a las 19 horas. Así que nos puedes ver ahí también en radioagricultura.cl. Gracias a los amigos de municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Idea mía, nos falta luz, Luis Fraile, aquí parece que nos falta luz en el estudio. Vamos a avisar ahí a los amigos de los chiquillos de producción, ya que estamos tan al aire en YouTube. Oye, una semana más entonces en Chile Público, esta mitad del mes de abril, ¿no es cierto? Y siempre es importante conocer, enterarse, saber cómo es que viene el mercado, cómo vienen las finanzas para este Chile que, si bien es cierto, está muy concentrado en los temas de seguridad, bien que así sea. Estamos pasando una crisis que casi que ya no quedan adjetivos para describir lo que estamos viviendo como sociedad, para describir lo que están viviendo instituciones tan señeras de la República como lo es Carabineros de Chile, investigaciones. Pero no es la única preocupación, ¿no es cierto? Y para eso y para más vamos a conversar con nuestra amiga, gerenta de estudios de Aurea Group, Natalia Aranguis. Una vez más, bienvenida a Chile Público. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien en los siguientes días de la Semana Santa, como que también uno está como más apaciguado. Sí, feliz Pascua. Por supuesto, está más apaciguado, está más descansado por el fin de semana largo, pero de todas maneras preocupado. Y preocupado porque pareciera ser de que logramos avanzar, sortear los momentos más duros, cuando uno decía, bueno, pero la inflación la tuvimos, no sé, en 13%, cuando los niveles del dólar estaban a más de 1.000 pesos, cuando teníamos un desempleo galopante, ¿no es cierto?, que avanzaba, solo fue frenado un poco por el verano, que siempre baja un poquito. Entonces dijimos, ya, sorteamos finalmente este callejón oscuro. Se empezaron a ver, como le gusta decir a todos los ministros de Hacienda, los brotes verdes. Empezamos a ver los brotes verdes y todos contentos. El IMASEC, que aquí, que allá. Pero los informes del Banco Central no pareciera ser que no están tan consonantes con esa expectativa que a lo mejor sí hay desde Hacienda. Bueno, la verdad es que los roles que tiene el Banco Central y que tiene el Ministerio de Hacienda son totalmente distintos. Por lo tanto, en general, el Ministerio de Hacienda va a ser mucho más benévolo o positivo con las proyecciones. Tenemos un ministro de Hacienda que fue durante años presidente del Banco Central. Pero ese no es el rol que tiene hoy en día. Ya, bueno, sí, es verdad. Está cruzando, digamos, la plaza, no está en el Banco Central, está en Hacienda. Por lo tanto, las proyecciones son distintas, los equipos son distintos y los objetivos finales son distintos. Entonces, la verdad es que lo que hizo el Banco Central en el último informe de política monetaria, que fue el de la semana pasada, conocido como IPOM, como IPOM, efectivamente, fue mostrar las cartas que ha estado mostrando en todos los últimos, digamos, informes, que es decir, que la inflación ha sido muy persistente. Ahora, si bien habían economistas y estrategas que esperaban de que la tasa política monetaria empezara a bajar en mayo, pensando de que la inflación aflojaría un poco, la verdad es que nosotros, desde enero que estamos
apostando a que esto no se va a dar antes de fines de julio. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente, que es la que no tiene los volátiles, es decir, que es, imagínate que la inflación oscila mucho, en cambio la inflación sin volátiles oscila pero con pequeños... con pequeñas ¿Pequeña olita? con pequeñas bolitas, pero el promedio de ambas es muy parecido. Por lo tanto, nosotros nos fijamos principalmente en la inflación subyacente y esa sigue muy alta. Por lo tanto, no hay cómo esperar una baja en la tasa política monetaria en mayo. La inflación siempre la tenemos bien asociada a lo que es la canasta básica, en general. Y hay incluso ciertos indicadores que uno dice, pucha, este mes subió tal cosa, probablemente va a repercutir de manera importante en la inflación. Tú me hablas de la inflación adyacente. ¿Tiene indicadores distintos? No, la inflación subyacente tú le vas sacando los precios más volátiles, por ejemplo, los combustibles. Y en el caso de Chile, la metodología que se usa es que tú, de todos los alimentos, bienes y servicios que tú mides, que es diferente a la canasta básica, que es la que hace, digamos, la que se ocupa para el tema políticas públicas. Ahora, en el set del IPC tenemos incluso Netflix, o sea, tenemos hartas cosas. Y de eso se pescan los más volátiles y eso se van sacando de la muestra. Ya no para todas las economías es lo mismo, porque algunas economías son productoras de petróleo y otras no, por lo tanto los precios son distintos, nosotros tenemos el MEPCO, entonces se le sacan a la inflación subyacente, que es sin volátiles, digamos la que ocupamos nosotros, se le sacan los elementos más que fluctúan más fuertes. Entonces esa es la que nosotros observamos. Y esa sigue alta. Por otro lado, los precios al productor, que en la radio agricultura ustedes siempre son como bien le dan harto a ese índice de precios, porque es muy importante, digamos, para la agricultura. El índice de precio al productor sigue muy alto, no sigue muy alto. El rezago con el que choca al índice de precio del consumidor es más o menos unos 12 a 13 meses. Por lo tanto, hace 12 meses y 13 meses atrás, el índice de precio del productor seguía alto. Por lo tanto, vamos a tener que esperar un par de meses más para poder ver la inflación ya normalizándose. Incluso te diría que hay cuestiones que yo soy alto consumidor, que he notado que están un poquito más bajas. No sé, la carne, el pollo. Tengo la impresión que ya el lomo vetado no está a 17.990, el nacional en el supermercado, sino que incluso uno lo cuesta 8.900. En verdad, ¿no? Sí, si no me mire así de asombrado, si yo he visto 8.900, he comprado de hecho 8.900 el lomo vetado. Tú que venís de vacaciones, Lucho Fraile, y seguramente hiciste harto asado. ¿Encontraste el lomo vetado barato o no? ¿No? ¿Está carísimo también? Bueno, entonces cierto, fue una buena... Lucho, yo coincido con Lucho. Fue una buena oferta entonces que recibí. Pero eso se condijo con que en la noticia alcancé a ver que había tenido cierta baja la carne, no sé si puntualmente ya el lomo vetado, pero había tenido cierta baja la carne, había tenido cierta baja el pollo. Todo esto antes del informe del Banco Central. Entonces como que uno iba acumulando buenas noticias. La misma UEF, que siempre va como bien de la mano. Había meses que la cuestión me cambiaban 80 pesos la UEF. Siento que también está más atenuado. Entonces, esto es para preguntarte finalmente, ¿existe o no existe el brote verde? A ver, las proyecciones indican que probablemente estamos viendo que debiésemos estar en el pic de la ola de la inflación y ya debiésemos empezar a ver estos pequeños precios que van a empezar a disminuir, pero la verdad es que no podemos cantar victoria hoy en día, que es un poco lo que hice el informe de política monetaria la semana pasada. La inflación ha sido más persistente, todavía tenemos algunas amenazas que son muy fuertes, como por ejemplo un sector retiro, que si bien ha dejado, digamos, de estar como en la palestra, porque ya se rechazó el autopréstamo y esperamos que no vaya a haber, pero si es que tenemos un proyecto de retiro y llega a concretarse, el shock que habría en la economía sería muy fuerte y ahí sí que no se salva esta economía, digamos, con un nuevo retiro. O sea, realmente sería catastrófico. ¿Por qué ha retrocedido tanto, por ejemplo, el precio del dólar? Que también siempre es un indicador que nosotros estamos mirando mucho. Lo decía yo al inicio, hubo un momento que, no sé, a 1.100 pesos llegó el dólar. Y hasta, no sé, la semana pasada incluso estuvo bajo los 800 pesos, que es más o menos el valor que yo diría que la estabilidad de los 800 es más o menos lo que uno esperaría para estos tiempos. Mira, lo que pasa es que después del estallido social, el
el Credit Default Swap, que es como la prima por riesgo que le aplican a Chile, que dicen, ¿sabes qué? Chile se le aplica estos puntos base, digamos, por sobre otras economías, dependiendo de cuán riesgosa o no es. Entonces nosotros, por ejemplo, históricamente hemos sido menos riesgosos que Brasil, menos riesgosos que México, menos riesgosos que Perú. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Chile y los empresarios y el mismo gobierno se pueden endeudar más barato que esas otras economías que son más riesgosas. Sin embargo, después del estallido social, nuestro Credit Default Swap, nuestra prima por riesgo, se puso por sobre la peruana y hubo episodios donde estuvo por sobre la mexicana. Entonces, nosotros éramos un país que estaba, que por algunos periodos de tiempo, los inversionistas nos veían más riesgosos que otras jurisdicciones latinoamericanas. Entonces, eso hace, por supuesto, que le afecta al dólar. Y la gente se dolarizó mucho después del estallido social por miedo, porque quería guardar su dinero, digamos, en otra divisa, o porque quería sacar su plata definitivamente de Chile. Por eso terminamos viendo un dólar por sobre 1.000 pesos. Ahora, el dólar también a nivel mundial se apreció durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos una guerra en Rusia, porque China cerraba los puertos. Entonces fue una moneda que fue un refugio para toda la economía mundial post pandemia. O sea, durante y post pandemia fue un refugio el dólar, y de hecho el oro no fue refugio, la renta fija no fue refugio, solamente fue refugio el dólar. Entonces, si a eso le sumamos el estallido social, ahí teníamos nuestro dólar sobre 1.000 pesos. El otro tema que siempre es bien sensible respecto a la marcha de la economía tiene que ver con la construcción. Tiene que ver con los créditos hipotecarios, que también en un momento estuvieron muy, muy altos. Bueno, los créditos consumo ni hablar. No sé, las tasas pasaban el 6%. Yo recuerdo que en buenas épocas en Chile, 2017, 2018, uno incluso alcanzaba tasas inferiores al 2%. Y también como que las mismas se regularizaron en algún momento alrededor del 4,5, alrededor del 4,2. De vez en cuando salían los famosos hipotecazos. Parece que la gente también volvió a mirar, ¿no es cierto?, más allá de que los bancos están más exigentes con los antecedentes financieros de las personas, pero parece que también las personas volvieron a mirar a la compra de una vivienda como una alternativa válida a algo mucho más simple en teoría, ¿no es cierto?, y que te amarra menos y que unos menos dependientes como podrían ser los arriendos. ¿Eso también tiene un impacto finalmente en aquello? Bueno, el rubro de la construcción es un rubro muy importante para la economía, no solamente desde una perspectiva del PIB, sino que también del empleo. Y la verdad es que ha estado bastante golpeado durante el periodo post-pandemia, post-estallido. Vemos una banca que hizo una restricción, hizo restricciones fuertes, digamos, a las colocaciones. De hecho, en la última encuesta de crédito bancario que se publicó hace poquito, del primer primer trimestre del 2023, vemos que la oferta de consumo sigue restrictiva y la de vivienda se presenta casi sin cambios, pero también, digamos, ya estaba baja. ¿Eso afecta a la construcción? Sí. Vemos tasas un poquito menores quizás en las del hipotecario también, pero yo no observo hoy en día como un repunte, digamos, que sería muy bueno, digamos, para la economía, pero todavía no veo el repunte. De hecho, lo que no he mirado todavía las cifras, pero sería interesante ver, es la oferta. Cómo estamos con la oferta, porque la verdad es que los permisos de construcción el año pasado no anduvieron bien. Algo que ha subido sí bastante, de hecho leí una entrevista al ministro Montes, están muy altas las tasas de desocupación de las oficinas, especialmente en barrios que, producto del estallido social, fueron bien problemáticos, ¿no es cierto? Alrededor de Santiago Centro, incluso muchas empresas decidieron literalmente emigrar de Santiago Centro a otros lados, precisamente por la problemática que eso acarreaba, y retransformar entonces, a propósito de la crisis de vivienda que enfrenta el país también, retransformar el caso de la oficina en vivienda, ¿no es cierto?, para más de, no sé, las 600.000 familias, 700.000 familias más o menos, que están a la espera de una vivienda social.
Efectivamente, esa ha sido, fíjate, una noticia importante que hemos visto durante marzo, que hubo de hecho un grupo económico, que un edificio emblemático, digamos, del centro de Santiago lo va a transformar desde oficina hacia vivienda, dada, digamos, la alta vacancia que hay de oficinas y que lo que estamos viendo es que los bufetes de abogados y los bancos se están yendo del centro. Oye, a propósito de esa crisis también de seguridad, más allá del estallido social, más allá del estallido social que ya va para los 4 años, pero ahora que estamos viviendo en el fondo una inseguridad muy similar a lo mejor a la que vivíamos durante el estallido social. No en el sentido de la masa, de la multitud que te atacara, ¿no es cierto?, sino que del nivel de violencia y cotidianeidad con que actúan los delincuentes. ¿Cuánto influye de aquello? En los últimos 25 días han muerto trágicamente 3 carabineros. ¿Cuánto influye en la política monetaria y en la política financiera del Estado de Chile? Mira, como la implicancia más importante que podríamos ver o la más inmediata es en temas de inversión. Por ejemplo, cuando vemos que el puerto Valparaíso, el puerto San Antonio es uno de los puertos donde transita la mayor cantidad de droga, digamos, en Latinoamérica, son datos que realmente le afectan al inversionista. Y si nosotros, claro, vemos que en el último mes han fallecido lamentablemente 3 carabineros, esto es algo que desincentiva a las personas a seguir invirtiendo en Chile. Por lo tanto, sí, es una muy mala señal, digamos, el aumento de los índices de criminalidad y de cuán grave es ese crimen, digamos. La verdad es que hemos visto un Chile más violento y eso no le hace bien a la economía, no. Por supuesto, uno puede entender rápidamente que, claro, que hay un inversionista, obviamente, todas tus, no sé, si quieres poner desde un restaurante, una bodega, obviamente que es mucho más costoso a medida que el país se torna inseguro, debe contratar probablemente un equipo de seguridad mucho más potente, ¿no es cierto?, mucho más resguardado. Pero ¿y en lo inmediato afecta, por ejemplo, a propósito de los niveles de inflación, o son todas cuestiones más bien a largo plazo? No, yo no veo algún efecto, digamos, en la inflación de los términos de como la violencia que estamos viendo. No, lo que sí creo que afecta, si tú lo ves como inmediatamente en la inversión. Sí, el gobierno anunció, Natalia, un fondo de 1.500 millones de dólares para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. Mayoritariamente esto se va a gastar en gobiernos regionales, en municipios, ¿no es cierto?, y en dotar también de mejor equipamiento a carabineros. Eso es parte también de como la inversión social traducida en programas. ¿Tiene también algún reflejo finalmente en el consumo? ¿O tiene algún reflejo también en términos de los números inflacionarios? Por ejemplo, si un municipio o un gobierno regional me soluciona alguna de mis necesidades, probablemente entonces yo tenga, entre comillas, mayor posibilidad de gastar mi dinero en otra cosa. A lo mejor en un insumo más cotidiano, no sé, como ir a comer o ir al cine, en vez de si el municipio me soluciona algo puntual, ¿no es cierto?, de mi canasta básica, o algo puntual que necesito hacer todos los meses para hacer funcionar mi familia, para hacer funcionar mi casa. ¿Eso tiene impacto, esa cantidad de dinero también? O sea, todo lo que tú dices es efectivo. Si es que, por ejemplo, los dineros se destinaran a una canasta familiar, por ejemplo, a comida, diría sí, destinar 1.500 millones, tirar más dinero a la economía podría tener algún efecto marginal dentro de la inflación. Sin embargo, por lo que tengo entendido, estos 1.500 millones van a ir a temas de seguridad. Y la verdad es que las personas no invierten en su reja, por ejemplo, todos los meses, sino que simplemente van a tener una sensación de mayor protección. Así que yo no veo, no debiese, si esos montos se ocupan en seguridad, específicamente, no debiésemos tener algún impacto. Ahora, lo pregunto a propósito de los IFE, por ejemplo.
Yo sé que era otro momento, pero claro, uno le inyectó finalmente, claro, aquí no es lo mismo, yo no le transferí dinero a las personas. Exacto. Pero en el IFE yo le transfería directamente dinero a las personas. Aquí, no sé, pues, es un programa que afecta a las personas, pero no es el dinero en el bolsillo literalmente. Exacto, si hubiese sido un dinero en el bolsillo, por ejemplo, que tú le das dinero a la gente para que suba la reja a su casa, para que le ponga alarma a la casa, claramente ahí sí tú tendrías efectos inflacionarios, pero eso no es lo que está pasando hoy en día. Por lo tanto, el efecto de estos 1.500 millones de dólares no es lo mismo que el efecto que tuvo, digamos, el IFE en su momento, los retiros en su momento. Yo creo que eventualmente, si llega a tener algún impacto, tendría que ser marginal. ¿Cómo se comportan las personas probablemente de clase media alta, de clase media baja, hoy en día frente a las expectativas económicas? Por ahí a lo mejor no hay un análisis tan científico respecto a la política monetaria del Banco Central, pero inevitablemente siempre las más sabias son las economías del hogar. Entonces, ¿cómo se van comportando este tiempo a raíz, no es cierto, de las condiciones que enfrentamos? Mira, cuando sube la tasa de política monetaria, el incentivo que hace el Banco Central es a que tú dejes tu dinero en el banco, ¿ya? Que no lo gastes. Por lo tanto, el incentivo es a que ahorres, o en el caso cuando tenemos ahora una inflación muy alta, donde probablemente la capacidad de ahorro de muchas personas se ha visto muy disminuida, o reducida a cero. O reducida a cero, principalmente, claro, probablemente reducida a cero. Los sueldos reales han ido a la baja, no sé, los últimos 7, 8 meses. Y claro, es que la inflación está demasiado alta. Entonces, pero si tu capacidad se vio reducida a cero, realmente lo que haces es optimizar tu salario, digamos, no sé, pues dejando de comer afuera, no pidiendo el delivery, que sigo cocinando más en casa. Hay distintas formas en que cada familia sabe cómo puede ahorrar. Y los que tienen capacidad de ahorro, el incentivo que tiene tener tasas tan altas, por ejemplo, depósitos a plazo al 0,9% mensual, es realmente muy atractivo, porque estás teniendo un 0,9 mensual, que es muy alto, una rentabilidad muy buena, con cero riesgo. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ese es el incentivo, a que el que tiene capacidad de ahorro guarde su dinero, y el que no lo tiene, bueno, tiene que optimizar. Lo ponga en un depósito a plazo, la platita ahí se va... Ciertamente, el depósito a plazo hoy en día en peso creo que es lo más interesante. Oye, finalmente, antes de irnos a la pausa comercial que ya anuncia aquí el señor Luis Fraile, eso a nivel un poco de la economía del hogar, pero en cuanto al gobierno que se ve empujado, ¿no es cierto?, a invertir más en las personas por la situación que se vive, a invertir más en seguridad, a evitar el retiro, y tú me dijiste algo que yo también considero muy cierto al principio del programa, que es que, claro, al ministro Marcel le tocó cruzar la plaza. El ministro Marcel, a tu juicio, y yo sé que algo lo conoces, tú fuiste 10 años economista senior en el Banco Central, el ministro Marcel ha tenido que cambiar mucho respecto al ministro Marcel que cruzaba la plaza. En política siempre, últimamente se dice que el principal contradictor y enemigo del presidente Boric es el diputado Boric. El ministro Marcel, ¿tú crees en su caso, en su nuevo labor, ha tenido que... una cuestión que, claro, que a lo mejor es mucho menos expuesta que en el caso del presidente Boric, que andaba tuiteando y encarando militares, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia. No me cabe duda que el ministro Marcel era harto más ponderado. Pero ¿tú crees que él ha tenido también que variar mucho? ¿Ha tenido mucha voltereta respecto de lo que lo conociste del Banco Central, respecto de su actuar como ministro de Hacienda? No, la verdad es que yo no he visto voltereta. Lo que sí puedes ver es que las proyecciones, por ejemplo, de la economía son más positivas en Hacienda, digamos, que las que tiene el mercado y las que tiene el propio Banco Central. Pero además de las proyecciones, la verdad es que veo al mismo economista, que es un economista de izquierda, muy ponderado, muy serio, y que la verdad es que ha hecho las cosas bien. El año pasado gastó lo que la economía necesitaba, pero o sea, no, fue muy responsable. Heredó un presupuesto anterior también. Sí, pero no todos los años los presupuestos se respetan, eso lo sabemos. Entonces, respetar ese presupuesto fue muy importante, y cumplir, y ahora vamos a ver este año, si es que va a poder cumplir o no,
el que hizo él, porque ahora estamos, digamos, con el primero que hizo él, y yo creo que sí, fíjate, la verdad es que le tengo fe al ministro de Hacienda, todavía creo en él. ¿Quién te gustaba más? ¿El presidente, Marcel, presidente del Banco Central, o Marcel, el ministro de Hacienda? Es que a mí me encanta la presidenta Rosana Costa, así que... Ya. Ya, vamos a ir a una pausa comercial. Natalia Aranguis, gerente de estudio de Aura Group. Gracias por venir esta noche aquí a Chile Público. Gracias a ti, Jorge, siempre es un gusto. Nosotros, querido Luis Fraile, vamos a hacer una pausa comercial en esta tribuna que se llama Chile Público y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.